La Odisea de Christopher Nolan, una de las películas más esperadas y también más controversiales de este 2026. Aquí he leído de todo, desde los que creen que será la gran obra maestra del siglo XXI, hasta los que creen que es la caída del director y la prueba de que Christopher Nolan no era para tanto. Pero, ¿cuál es la verdad? Pues tranquilo, que aquí te traigo la reseña sin spoilers sobre lo bueno y lo malo de La Odisea. Para empezar, debo admitir que yo iba con expectativas muy bajas porque lo que había visto en el material promocional no me acababa de convencer. Sin embargo, salí bastante complacido del cine. Creo genuinamente que esta es una película muy sólida, con cosas muy buenas y otras no tan buenas, porque hay que ser honestos, la película dista mucho de ser perfecta. Pero vamos por partes. Comencemos por la historia, que en mi opinión es lo más importante que debe tener una película. Si conocen el cine de Nolan, sabrán que este señor tiene una pequeña obsesión con contarte las tramas en una cronología enrevesada. No te cuenta las cosas de manera ordenada, sino que te entremezcla presente, futuro y pasado. Y eso más o menos pasa en esta película. No es ni de chiste la película más enredada que tiene, pero sí debes saber que vamos a tener saltos entre lo que está ocurriendo en el presente y lo que está ocurriendo en el pasado. Pero no creo que sea algo que realmente vaya a confundirte. Creo que se entiende perfectamente bien qué es lo que ocurre antes y después. El único problema quizá es que, en mi opinión, la trama del pasado, que viene siendo la de Odiseo, es bastante más interesante que la trama política de Ítaca en su ausencia. Y muchas veces se siente como que estás emocionado viendo el viaje de Odiseo y de repente te cortan para contarte algo sobre lo que está pasando en el presente y llega a ser un tanto frustrante. Aunque por otro lado también entiendo por qué se decidió contar la historia de esta manera, ya que sí hay una relación entre lo que ocurre en el pasado y el presente. El hecho de que Odiseo ande dando vueltas por el mundo repercute directamente en los eventos del presente. Y hablando un poco más en profundidad de estas tramas, me parece que el viaje de Odiseo es genuinamente muy bueno, es realmente emocionante y te va a mantener interesado durante todo el tiempo que dure. Una de las quejas que más leí era la preocupación sobre que Nolan, que tiene cierta obsesión por el realismo, anulara todos los elementos fantasiosos de esta historia que es mitológica. Sin embargo, me complace anunciarles que el elemento de fantasía sí está bastante presente, y no son sutilezas de que son fenómenos naturales ni cosas por el estilo. No, genuinamente aquí tenemos elementos de completa fantasía, de magia, ese tipo de cosas. Y son quizá las mejores secuencias de la película. Personalmente creo que toda la parte que están en la cueva del Cíclope es de lo más entretenido que puede haber. Sin embargo, no todo es perfecto, porque aquí en el viaje, Odiseo va a pasar por diferentes aventuras, y así como hay unas que llegan a ser muy interesantes, hay otras que se siente como que sobran. Sin entrar en spoilers, hay un momento en el que visitan una isla y se encuentran con un cierto peligro, pero a diferencia de las aventuras en otras islas que se siente como que aportan a la historia, al crecimiento del personaje, esta se sintió como un relleno, como que simplemente había que meter una secuencia de acción rápida para que la gente no se duerma y ya, porque literalmente es eso, es visitan la isla, situación peligrosa y salen. No hay un crecimiento del personaje, no hay una evolución de la trama, solamente es un relleno para meter acción que ni siquiera es la gran acción que digamos. Pero fuera de eso, creo que los demás elementos del viaje están muy bien logrados. Especialmente, en mi opinión, la secuencia del Cíclope y la secuencia de las sirenas me parecieron muy buenas por motivos muy diferentes, ya que no se parecen en nada, pero ambas me parecieron de ese tipo de escenas que se quedan en tu memoria y que las recuerdas cuando sales del cine. Por otra parte, la trama del presente es una mucho menos de aventura y más política, y a ver, entiendo que es importante para la trama, aunque es bastante menos emocionante que la trama de Odiseo. Tom Holland cumple bien con su papel de ser este muchacho en busca de respuestas, y Robert Pattinson es un villano creíble que, si bien no es para nada lo más memorable de la película, es funcional, hace bien su trabajo como este enemigo político. Sin embargo, no todo es bueno en esta película, hay algunos problemas graves, y en mi opinión, el peor de todos fue el diseño de vestuario. No es que sean trajes feos, es que se sienten muy fuera de lugar. Y a ver, yo no digo que tengan que ser trajes históricamente precisos para funcionar, pero sí considero que debe haber un mínimo de resonancia con la época que se supone que representas, porque estamos en la Edad de Bronce, en la Grecia antigua, y acá aparece gente que prácticamente tiene armaduras de la Edad Media.
Me estaba dando un estrés ver a los soldados griegos usando pantalones cuando deberían andar en chanclas y minifalda. Y eso por no mencionar al tipo con una armadura de Darth Vader. Según Nolan, quería que Agamenón se viera muy imponente, que destacara sobre el resto. Pero, a ver, me parece que había formas más inteligentes de hacer que su aspecto destacara y fuera imponente, y no era necesario meterlo en un traje de superhéroe. Porque literal es una mezcla entre un traje de Batman y uno de Darth Vader. Y francamente, más que imponente, se ve fuera de lugar. También otra de las quejas que se repitieron mucho sobre esta película fue la elección de cast de algunos personajes clave. Y a ver, no vamos a negar que igual no fueron las mejores decisiones. No creo que nadie se crea que Lupita Nyong'o es el rostro que movió 1000 barcos, o que había un coreano en la tripulación de Odiseo, pero dado que no son personajes que tengan demasiada participación o que realmente afecten algo en la trama aparte de ser historia de trasfondo, pues yo creo que es algo que se puede dejar pasar. Sí, definitivamente no fueron las mejores elecciones de casting, pero tampoco me parece que es algo que vaya a dañar tu experiencia viendo la película. Yo personalmente venía preparado para quejarme por la elección de Ellen Elliot Page, o como le quieran llamar, como un bravo guerrero griego, pero Nolan la salvó diciendo que era básicamente un adolescente y por eso mide 1,40 m. Salvadita por los pelos, Nolan. No es que el señor señore, tenga la cara de un adolescente precisamente, pero pues sí es creíble que un tipo que tiene 13, 14 años pese 20 kilos y mide 1,5 m. Así que tranquilos, no va a interpretar a Aquiles. Aquiles ni siquiera aparece aquí. Y bueno, creo que no es necesario decir que todos los actores hacen un trabajo excelente. Nolan siempre ha tenido este grupo de actores fetiches que llama para todo lo que hace, y todos son actores consagrados. Y las nuevas adiciones que vendrían a ser Tom Holland y Zendaya también hacen bastante bien su trabajo. Y específicamente me gustaría hablar un poco del personaje de Zendaya, porque yo sé que no es la actriz más querida del mundo. Yo honestamente no soy el más fan de su actuación ni de los papeles que ha hecho, pero en esta película debo decir que me fascinó lo que hicieron con ella. Sin entrar en spoilers, ella interpreta a un personaje que tiene algunas apariciones aquí y allá, y honestamente mientras yo la veía me parecía que sobraba. Es decir, aparecía de repente, decía un par de cosas, pero no decía nada importante ni hacía nada realmente relevante. Sin embargo, cerca del final hay una escena chiquitita, dura 5 o 10 segundos, pero que basta para explicar el porqué de todas esas apariciones y te cambia por completo la perspectiva del personaje y de su propósito en la historia. Y genuinamente creo que eso fue lo que más me gustó de la película. Realmente creo que fue una revelación muy buena y muy bien lograda, ya que no solamente da una explicación a todas sus apariciones previas, sino que además le agrega un matiz de profundidad al personaje de Odiseo que lo vuelve a alguien mucho más interesante. Que hablando de Odiseo, yo creo que es un gran protagonista, me pareció un personaje muy interesante, aunque también creo que no será del agrado de todos, ya que es este tipo de personajes estoicos que algunos podrían considerar aburridos, aunque realmente a mí me parece que esta es la manera correcta de interpretarlo, ya que estamos hablando de un personaje con varios traumas, que tiene un pasado tormentoso, que tiene un conflicto psicológico que se va explorando poco a poco, sobre todo hacia el final, y me parece que es una buena interpretación del personaje, y que a lo mejor, aunque sea un poco lento, a lo mejor no es el más carismático, el más chistoso, pero me parece que no tiene que serlo. Me parece bien que sea un personaje serio, meditabundo, y que se le note que está un poco frustrado con su vida. Todo su viaje, tanto su viaje físico como mental, me parece que está muy bien logrado. Pero ahora, hablando de otra cosa que igual no está tan padre, hay que hablar un poco del aspecto visual. A ver, no me malinterpreten, no me parece malo, las tomas están bien hechas, pero Nolan, en su seriedad y obsesión por hacer todo sombrío, le metió el filtro gris de la Edad Media a esta película, y honestamente a una película de Grecia sí le falta color, porque todo se ve demasiado gris, demasiado nublado, ¿no? Y bueno, basta con una búsqueda en Google para darse cuenta de que las islas griegas no se ven así de grises, son muy coloridas. Aunque bueno, esto más que un problema de Nolan, ya es un vicio que todo Hollywood ha agarrado en los últimos años, que no sé por qué insisten en meter ese filtro nublado, gris, Inglaterra medieval en todas las películas. Y honestamente creo que nos perdimos de unos visuales muy bonitos y muy llamativos porque tenemos que ver ese pendejo filtro
de tristeza. Pero tanto mis quejas del diseño de vestuario como de la colorimetría de la película creo que son cosas que puedo llegar a ignorar. Solo hay una cosa que me pareció de verdad pésima, malísima, y eso es el clímax de la película. No voy a entrar en spoilers, pero lo que viene siendo, digamos, la batalla final es horrible, es ridículo. Para empezar, Nolan no sabe dirigir secuencias de pelea, no sabe hacer acción, y esto ya lo habíamos visto desde que dirigió la trilogía de The Dark Knight, que es una película de acción y todo el mundo pelea usando codazos en cámara lenta. Pero aquí el problema no es solo la coreografía, es todo lo que intentó hacer Nolan, porque ¿recuerdan la película de Kingsman? La escena de la iglesia donde un solo tipo lucha como contra 50 personas, una tontería así. Digamos que Nolan intentó hacer algo parecido a eso, pero en lugar de una secuencia de acción dinámica, nos puso a un tipo a moverse en las sombras sin que se viera mucho, mientras al fondo había un montón de extras corriendo en círculos. O sea, literalmente, si tú pones atención a la película y ves al fondo, vas a ver extras que solo están así moviéndose de lado a lado, sin hacer nada, cuando se supone que deberían estar haciendo algo. Y lo peor es que es una secuencia que sobraba y que contradice al personaje de Odiseo, porque, insisto, esta es la secuencia, digamos, que resuelve la trama, ¿no? Pero toda la película nos presentan a Odiseo como alguien que resuelve las cosas más con inteligencia que con fuerza. Es un personaje muy ingenioso, y toda esta situación final se pudo haber resuelto de una manera más inteligente, más ingeniosa y estratégica. Pero se nota que el señor Christopher Nolan quería a fuerzas una pelea final, quería una secuencia de acción para cerrar la película. Y es terrible, está mal grabada, mal coreografiada, está fuera de personaje. Hay un montón de inconsistencias, de cosas que debieron haber pasado y no pasaron. Les digo, literalmente había ciertos personajes que solo andaban corriendo en círculos sin hacer nada. Los digo así para no hacer spoilers, pero ya van a ver a qué me refiero. Y además es innecesariamente larga, dura como 15 minutos y para nada meritaba durar tanto. Por lo que el final sí es un tanto malo. Honestamente siento que la película iba muy bien, pero se desinfla bastante en su acto final, y es que Nolan tiene este problema cada vez que intenta meter finales agridulces, que ya lo habíamos visto esto con la trilogía de The Dark Knight, que te deja ver como que quiere meter cierto elemento trágico y al final simplemente no se atreve a hacerlo, y pues no acaba de funcionar, la verdad. Pero no se me confundan, no es para nada un final atroz, simplemente es un final que está un tanto mal hecho. Sin embargo, si pongo en una balanza las cosas buenas y las malas de la Odisea, creo que las buenas superan con creces a las malas. De verdad me parece que es una película emocionante, entretenida, que te va a mantener atento en todo momento, que vas a disfrutar y que tal vez incluso te quedes con ganas de verla otra vez. ¿Es la mejor película del siglo XXI? No, para nada. Ni siquiera es la mejor película de Christopher Nolan. Y si se lo están preguntando, sí, Troya es mejor película que la Odisea, pero aún así diría que es una película sólida, muy entretenida, disfrutable y que definitivamente te recomiendo ir a ver. Eso sí, tómala como lo que es, una buena película de aventuras con elementos disfrutables y otras cuantas características que dejan mucho que desear. Pero en general creo que es una buena película que no debes perderte este año, así que mi calificación final para La Odisea de Christopher Nolan es un 8 cerrado. Pero esa es mi opinión, así que cuéntame tú en los comentarios si ya la viste, qué te pareció, ¿te decepcionó? ¿O acaso ibas con baja expectativa como yo y te terminó gustando? Cuéntame, platícame qué te pareció, yo lo estaré leyendo. Y gracias a este señor que me dio un super gracias para que le hiciera reseña a esta película. Espero que cumpla este video con tus expectativas. Sé que a ustedes les gusta verme enojado y lanzar mierda, pero genuinamente esta película no me parece que amerite estar enojado ni lanzar mierda. Creo que es una buena película. Así que cuéntenme qué les pareció y de qué otra película o serie les gustaría ver una reseña. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Y oficialmente ya no soy Mufa.